Comenzamos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 14 de agosto del año 2025. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Gloria Robaina, buen día. Buen día. Del otro lado, Ana Laura Pérez, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Daniel Superviel, ¿todo bien? Buenos días. Y Gabriel Mazarovich. Muy buenos días. Vamos a empezar, vamos a lo político, vamos a las novedades, digamos, de estas últimas horas de la madrugada en el Palacio Legislativo. La interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, por la compra de la estancia María Dolores, terminó pasada la medianoche, o podríamos decir, no terminó, quedó inconclusa, en medio de un escándalo. Después de 13 horas de sesión, el senador frente amplista Sebastián Savini, que estaba oficiando temporalmente como presidente de la Cámara Alta, levantó la instancia. ¿Por qué? Por desorden, luego de un cruce que se dio entre el nacionalista Sebastián da Silva y el frente amplista Nicolás Viera. ¿Qué ocurrió? En medio de una de sus intervenciones, Viera calificó a da Silva, que era el interpelante, como el senador que anduvo micrófono por micrófono recomendando invertir en conexión ganadera. Da Silva reaccionó, se acercó a él, se colocó detrás de él, lo llamó atrevido y, según indicaron después Viera y Savini, le dijo, textual, puto de mierda. La senadora Blanca Rodríguez afirmó incluso que da Silva también trató de primate a otro representante del oficialismo, Felipe Carballo. Poco después, en sus redes sociales, da Silva pidió disculpas al cuerpo, dijo que lamentaba haber reaccionado ante los agravios que había recibido y compartió un video de la exposición de Viera. Pero además, señor presidente, de ser parte de la mayor estafa a los uruguayos que ha dado este país, como es Conexión Ganadera. Eso no se lo permito. Déjalo hablar, hermano. No me agravie de esa forma porque... Anótese y me contesta. Anótese y me contesta. Y ese dedo a mí no me lo pone. Vaya y se anota. Anótese. Váyase. Es un atrevido. Atrevido. Vamos a suspender, bueno, vamos a suspender la sesión. Las bancadas del Partido Nacional y el Partido Colorado expresaron su más enérgico rechazo a la conducta de Viera, lo acusaron de haber incurrido en una provocación directa y cuestionaron que Savini levantara la sesión por entender que eso no se ajusta a la tradición de la Cámara. Desde el Frente Amplio, la senadora Blanca Rodríguez calificó los dichos de da Silva de inadmisibles. En diálogo con La Diaria, adelantó que en el oficialismo evaluarán acciones, incluida la aplicación del artículo 115 de la Constitución, que permite sancionar o suspender a un legislador por inconducta, así como una posible denuncia penal por discriminación y homofobia. Así que bueno, el debate en el Senado no terminó, no pudieron votarse las mociones que estaban a consideración. De todos modos, el proceso parlamentario en torno a esta cuestión continúa. Por iniciativa de la bancada de Vamos Uruguay, la Cámara de Diputados aprobó ayer la conformación de una comisión preinvestigadora sobre la compra de la estancia María Dolores por el Instituto de Colonización. La tarea de la preinvestigadora será definir si corresponde abrir una investigadora para indagar posibles irregularidades en la operación. La preinvestigadora, que quedó integrada por los legisladores Carlos Reyes y Gabriel Tinaglini del Frente Amplio y Domingo Reilly del Partido Nacional, fue citada para hoy mismo, a esta hora nomás, a las 10 de la mañana, y tendrá 48 horas para expedirse. El diputado colorado Juan Martín Jorge, que oficiará de denunciante, entiende, como explicó hoy temprano en entrevista acá en Perspectiva, que es necesaria la investigación a raíz de nuevas informaciones y dudas que surgieron durante la interpelación que tuvo lugar ayer. Los escucho, estimadas. Bien. ¿Quién se quedó hasta la medianoche y más cuando terminó esto de manera así tan estrepitosa? No, yo no. No. Pero por tengo opinión. Lo vimos de mañana. ¿Se enteraron después? Que Gabriel sí. Yo estaba trabajando en otra cosa y siguiendo porque había algunas, sobre todo respuestas que iban a haber al final de parte del equipo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que me interesaba escuchar, que obviamente no se pudieron dar, ¿no? Porque no terminó. ¿Y ahí te enteraste del estallido este?
Sí, me parece que hay como dos partes de este asunto. Uno, es cierto, yo he escuchado a alguna gente que me ha mandado hoy temprano y todo, que es cierto que hay episodios de discusión parlamentaria complejas, ha habido siempre, eso es cierto, pero también es cierto que hay para mí dos cosas en esta primera intervención. Una es que hay extralimitaciones y extralimitaciones. No es lo mismo todo lo que se diga, ni cómo se diga, ni dónde, ni cuándo. Y creo que el insulto dirigido al senador frente amplista Nicolás Viera. Nicolás Viera es una acusación política. La acusación política puede ser compartible o no. Mezcló un asunto con otro, ¿no? Sí, está bien, pero es parte de la discusión de qué interés. Acá hay en la discusión de este tema de fondo, que es lo que quiero abordar en la segunda intervención, hay intereses en juego, claramente. Digo, no, es indiscutible que eso es así, y uno se puede enojar y rechazar eso, pero apelar a ese insulto claramente, además, homofóbico, no es que fue de casualidad, no es la primera vez, además, me parece que es realmente deplorable, condenable, que no es lo que debe pasar en el Senado de la República ni en ningún lado. Y lo otro es que yo lamento que este hecho tape de alguna manera o saque del centro el debate de fondo que tiene esta discusión que había en la interpelación, que para mí, por eso quiero hablar en la segunda intervención de eso, trasciende largamente la compra de la estancia de María Dolores o no. Vamos después a eso. Es mucho más profundo, tiene que ver con un problema central que tiene planteado el Uruguay, y que creo que por el tono y la manera de cómo se dio el debate en el Senado no pudo hacerse. Gloria, seguimos contigo. Bueno, en primer lugar, el hecho como tal creo que es absolutamente repudiable, pero también repudiable de los dos lados. Yo no justifico a Viera y el argumento que utilizó. ¿Que esto es nuevo? No, absolutamente. Digo, al presidente Lacalle le llegaron a decir oligarca puto en su momento. O sea que estas cosas en el Parlamento pasan. A mí me ha tocado incluso presenciar agarradas a piñazos de legisladores. Estas cosas pasan cuando las personas se dejan llevar por sus peores instintos y están ocupando una posición a nivel país que debería ser el gran freno para que puedan hacer o decir lo que quieran. Entonces, el hecho como tal, absolutamente repudiable. Este es un mal que ocurre en el Parlamento y no sé demasiado qué reglas hay o qué posibilidades de mecanismos para evitarlos, porque digo, nunca tienen que darse este tipo de discusiones de esa forma. Y por otro lado, creo, como dice Gabriela, acá hay un tema de fondo donde hay intereses de los dos lados. Estuvo muy mal comunicado el tema de María Dolores en el momento que... O sea, aquí hubo errores grandes, tanto de quienes siguieron adelante con la compra de María Dolores, como quienes la criticaron con esta gravedad. Si es cierto que el senador Da Silva tiene intereses específicos en esta cuestión, si es cierto que eso es verdad, es terrible, digo, es absolutamente rechazable. Yo no lo sé si es verdad o no. Sí sé que fue el que estuvo en la defensa de la otra posición, ¿no? Pero realmente por ahí, y decir que no nos olvidáramos nunca de lo que se le dijo a Lacalle también en el ámbito del Parlamento, ¿no? Ana Laura. Bueno, nada, sigo a Gabriel en esto de abordar como lo profundo del tema en la segunda parte. Me voy a referir a algunas cuestiones que a mí tampoco me parecen... A ver, no estoy 100% segura de que esto sea así, pero me prendió algunas luces. Para mí no es igual. Es verdad que esto pasó algunas otras veces. Yo tengo ahí un matiz. Yo no siento que sea igual que ese episodio. El expresidente Lacalle Pou es heterosexual, entonces no es menor. Y no me parece nada menor cuando uno le dice una palabra como esa a una persona que tiene una condición sexual y a otra que tiene otra. No es lo mismo. Si yo te digo gordo y vos sos flaco, es una cosa. Si te digo gordo y vos sos gordo, no es lo mismo.
Bueno, pero tú sabías que era homosexual. Yo, por ejemplo, Yo creo que Sebastián da Silva sí los... bueno, no sé, o lo dice porque lo intuye, lo cree, lo piensa, no lo dice como algo menor. Es que también el término puto lo podés usar de distintas formas. Yo no sé cómo lo usó en este caso, pero quiero decir, no sabía que el otro... Yo creo que nace... Y no me parece bien que declaren Yo no voy a hablar de la vida privada de un legislador que no habla de la vida privada y que no quiere... Lo que digo es, no sé... Pero lo que yo creo es que el comentario no es un comentario como cualquier otro, ni está hablando de una persona como cualquier otra. Primero me parece como importante hacer esta apreciación. Después voy a hacer una observación y a esto iba, y es algunas cosas del discurso de Da Silva, del discurso de ese día y en general, empiezan a representar el sentir de algunos colectivos y empieza a ser un discurso que se parece a discursos que hay en otros países mucho más formados. ¿Qué quiero decir con esto? El senador Da Silva se refiere normalmente a personas con las que polemiza utilizando insultos que forman parte de la familia de cuestiones que tienen que ver con esto. ¿Qué quiero decir? Utiliza... a veces la palabra afeminado, la ha usado, le tomaba el pelo al ex senador Charles Carrera porque tenía la voz aflautada, habla de blancos acaramelados, ha usado palabras como dulce y como tierno como insulto. Todo eso entra en la misma bolsa. Son maneras más discretas y elegantes de decir básicamente lo mismo. Entonces, de nuevo, yo no creo que esto que acaba de decir sea casualidad, ¿no? Entonces... decirle primate a un senador que tiene claramente, o sea, no es rubio de ojos azules, el senador que le dijo primate, ¿no? Estás hablando de Felipe Carvalho. Exactamente. No es que casualmente le dijo primate a uno que se le ocurrió la palabra primate, así como randómicamente se le ocurrió la palabra primate. No. O sea, mírenlo y se darán cuenta que, de nuevo, no es casual el uso de la palabra primate. Entonces yo creo que hay un momento donde el sistema político tiene que decir hasta acá. Porque si seguimos avanzando, el problema de esto es que le vamos a empezar a decir a la gente eso. Hay países donde se les dice monos, donde se les dice a las personas de minorías sexuales cosas horribles. Y después de decirles, lo que pasa es que les hacen cosas horribles. Lo mismo pasa con los migrantes. Entonces... además, sumado a esto, hay como una cosa que capaz que para los varones es más difícil de ver porque la tienen muy internalizada, esta cuestión de la liturgia masculina de pararte, ir a hablarle encima, ¿no? Todo esto que las mujeres hemos visto a lo largo de nuestra vida ocurrir en la puerta de un boliche, en la esquina de un lugar, ¿no? Hay toda una cosa acá que la verdad que tampoco es casual, ¿no? Y que también forma parte de lo que, por ejemplo, se entiende, y quiero ser muy precisa, no estoy acusando de esto al senador, pero cuando se habla de la cultura de la violación, por ejemplo, se habla de un constructo que tiene capas y que empieza por conductas que tienen que ver con la construcción de ciertos modelos donde los varones, cuando discrepan, llegan a la violencia y bueno, lo que pasa que le tocó a la familia, bueno, lo que pasa que lo que dijo fue muy provocativo, bueno, lo que pasa es que, no, lo que pasa es que a la violencia no se llega y punto, ¿no? Sí, eso. Entonces, me parece que no es un episodio cualquiera, y más allá de que podemos aceptar las disculpas del senador, que todos podemos tener un mal momento o lo que sea, me gustaría más que una disculpa, me gustaría que nos sentáramos a pensar que esto no puede pasar de fondo, no puede pasar. Y la última, por ahora en esta ronda, la intervención de Daniel. Bueno, a ver, es que derivó, ¿no? Arrancamos con lo que pasó ayer de noche y ahora lo que acaba de decir Ana Laura. Yo creo que si no hubiese sido por este episodio final, yo qué sé, el 95% de los uruguayos no se hubieran enterado que ayer hubo una interpelación en el Parlamento, que Frati explicó como pudo lo que fue claramente una improvisación, que fue la compra de María Dolores en homenaje a Mujica, y nos quedamos ahora con este episodio triste, lamentable, donde se equivocó el negro Da Silva, donde se equivocó para mí el senador Nicolás Viera, que yo la verdad no lo tenía muy registrado, donde claramente Nicolás Viera provoca al senador Da Silva, después de 8 horas, el senador Da Silva se calienta y dice este disparate que es condenable, reprobable y está mal. Entonces, yo lo que digo es, si una discusión que se dice es de fondo, ¿no? Yo creo que es de fondo que la oposición controle, que la oposición le demuestre al oficialismo que tal vez cometió errores, que la oposición escuche un alegato de Pedro Bordaberry donde claramente demuestra
que hubo irregularidades legales, jurídicas, constitucionales, que con ganas de saber exactamente si fue así o no fue así, donde, por otro lado, el senador interpelante plantea temas del ámbito donde él se mueve, que es el ámbito agropecuario, que es, el tema del riego, el tema si es posible, si no es posible, o sea, temas de índole productivo, que creo que es por donde debería haber ido la discusión y es lo que a mí me interesa saber. Creo que desde el otro lado, del lado del oficialismo, se ha instalado de que Da Silva tenía intereses particulares. Tú misma, Gloria, dijiste, si es cierto, es gravísimo. Bueno, eso no es cierto. Y si es cierto, demándenlo penalmente, háganle una denuncia penal, demuéstrenlo. Entonces, me parece que la discusión que terminamos viendo ayer en el Parlamento, lamentable, triste, y que ahora deriva en toda esta discusión que habla Ana Laura, revela lo que es un poco la política hoy en Uruguay, ¿no? Y de lo que nos hacemos eco nosotros los periodistas y lo que le interesa a la opinión pública. Y me parece que vamos al bombo, oficialismo y oposición. También quiero decir que a Graciela Bianchi se le ha dicho medicada, psiquiátrica, loca, manicomio, cualquier disparate del otro lado. Entonces quiero decir, lo que dicen a Laura es cierto, va para los dos lados, ¿no? Ahora estamos todos influenciados por el disparate que dijo el negro Da Silva ayer, pero es mutuo, o sea, la agresividad y el ir rompiendo barreras en cuanto al relacionamiento político ha escalado, y está mal. Yo clamo y pido que entremos en un cuarto intermedio de pensamiento de los dos lados para decir, bueno, ¿cómo llegamos a este punto? Que no es culpa solo de un lado o del otro. Creo que es una construcción que se ha ido, donde se empezaron a retirar los frenos de mano y llegamos al espectáculo de ayer, que fue horrible. Yo lo escuché casi todo. La verdad, no llegué al final, pero escuché toda la tarde pintando como hasta las 11 de la noche, porque en un momento yo venía escuchando esa interpelación cuando empezó a subir el tono y digo, estoy perdiendo el tiempo. ¿Para qué mierda estoy escuchando esta pelotudez de estas cosas? A ver, porque la interpelación tuvo de todo, ¿no? Porque tuvo momentos donde se discutió lo que había que discutir. Por supuesto. ¿No? Y estuvo buenísimo. Por ejemplo, tú marcabas dos grandes campos, ¿no? Lo productivo y lo jurídico, ¿no? Esos temas estuvieron de un lado y del otro. También es cierto que hubo una cantidad de momentos rasposos, ¿no? De partido de Copa Libertadores o peor, ¿no? Demasiados, diría, sí, ¿no? Demasiado. Y la culminación fue esto, final. Después de la medianoche, que llegó a que ni siquiera se pudiera cerrar la sesión, ¿no? Y esto es una interpretación, obviamente personal, como todo lo que digo, yo noté a la Cámara incómoda, al oficialismo y a la oposición incómoda debatiendo esto, me parece. No sé, no me transmitió nada, no me transmitió lo que me tendría que transmitir el Parlamento. Volvemos con Gabriel. Bien. Sobre el tema de fondo, ¿por qué digo, está bien la discusión de la compra de este campo en particular? Está bien, por supuesto, que la oposición controle y que denuncie si hay irregularidades, desprolijidades, lo que haya en esa y que se constate o no. Pero creo que hubo una afirmación que es el centro, que es que no hay rumbo, y no es verdad. Y ese era el centro de la argumentación. Y en lo que hay diferencias, y profundas, es en el rumbo. O sea, a ver, hay un compromiso de los gobiernos del Frente Amplio, que además lo tuvieron en los 15 años anteriores, de profundizar la producción familiar, el desarrollo en particular en el desarrollo de la lechería y de la ganadería. Para que eso sea posible, tiene que haber una política de tierras, porque los productores familiares no tienen acceso a tierra por el funcionamiento del mercado en la tierra. Nos acusan de que aumentó la extranjerización, y sí, claro. Si hoy en el 2000 salía $400 el promedio de la hectárea, y hoy sale 4.000 por la presión del mercado. ¿Qué producción familiar puede acceder cuando un tambo, me decían, que yo no sé, debe tener por lo menos 100 hectáreas para ser por lo menos competitivo? ¿Qué productor familiar puede acceder a eso si no es a través de colonización? Es solo a través del Instituto Nacional de Colonización, que aumentan un 2% anual, los productores lecheros que acceden a tierra. No tienen manera de acceder por los mecanismos del mercado. ¿Quiénes cuestionan esto? Lo saben y defienden otro modelo de producción. Y tenemos un problema en el caso de la carne y de la leche, de que tenemos falta de producción y capacidad industrial ociosa que genera problemas, por ejemplo, en los frigoríficos, de desempleo, de seguro de paro zafral, de un montón de cosas, en productos que son importantes para el Uruguay y que tienen un desarrollo. Y acá hay un énfasis que es hacia ahí en el caso del gobierno del Frente Amplio. ¿Habrá desprolijidades o no? Y sí, pero nosotros tuvimos, por ejemplo, la situación en la que en los gobiernos anteriores se compra
en el Instituto de Colonización la mayor cantidad de tierras que se había comprado, que en el gobierno anterior no pasó, y el senador Da Silva y otras personas planteaban el desmantelamiento del Instituto Nacional de Colonización, inclusive la desaparición del Instituto Nacional de Colonización, pública y notoriamente, lo he tenido que discutir acá varias veces, ¿tá? Y acá hay otra idea, que es fortalecer el Instituto Nacional de Colonización, permitir que la producción familiar acceda a tierras. Sin eso, es un cuento la política de desarrollo y el arraigo de los productores, de los pequeños productores o medianos productores en el campo. Entonces, esa para mí, por eso decía, era la discusión de fondo. Sí, es un poco lo que dijo el ministro Fratti ayer en la conferencia de prensa, ¿no? Y me parece que lo intentaron decir varios. Hay dos modelos de país, dijo, el que está a favor de colonización y el que no. ¿Es así? Y reconozco que del lado de la oposición también hubo senadores que, defendiendo una opinión contraria, fueron a discutir este tema, que es el de fondo. Yo lo reconozco, hubo intentos de eso también. Pero es cierto que más allá de todo este episodio, que para mí es grave, y termino, comparto con Ana Laura, yo entiendo que el insulto no debe ser una metodología en el Parlamento, nunca la usé el breve periodo que me tocó actuar en él, pero lo que digo es que hay insultos e insultos. Y por decirlo con una claridad, en el caso de Lacalle lo que se intentaba, pues estará de acuerdo o no, y yo creo que fue lo que fue, era centrar en su condición de oligarca, en lo que uno puede plantar todo lo demás. Y acá, claramente... El centro estaba en el otro lado. Estaba en el otro, no era en decir que era de mierda, era lo otro. Pero es tan grave. Entonces, yo lo digo. Por una concepción ideológica, pero oligarca no es un insulto, es una caracterización social. A ver, seguimos. Es más, en el tema, termino. Yo no creo que sea, para mí no es una categoría. En el tema que estaban discutiendo de la tecnología y la inteligencia artificial, uno de los debates en Estados Unidos es la confirmación de una oligarquía en el mundo. No es un insulto, es una categoría que se está usando con cada vez con más claridad. En Uruguay se ha usado mayormente como insulto, pero bueno, no voy a discutir. Arriba. Gloria, vas por el mismo lado que iba Gabriel a propósito de ¿cuál del es el tema de fondo. El tema de fondo, exactamente. Y acá, si me permiten, voy a hacer una expresión no muy académica. Ojo. Con un montón de expresiones la terminología viene difícil este día. ¿Quieren que haga así una escena de práctica? No, quiero decir, para mí el tema de la estancia María Dolores fue mal parido, o sea, mejor dicho, fue mal gestado y peor parido. Y en ese sentido, así como se acusan intereses del lado de Da Silva o de otros legisladores, a mí nada me asegura que aquí no hay intereses de Fratti, específicamente, quien supo comprar campos en Paraguay, porque le era más redituable que invertir en Uruguay, y donde lo que se estaba... Yo no acuso a la gente, me parece perfecto el que busca ganancias, el que busca enriquecer, yo ahí no hago ni distinciones de clase ni los combato. Lo que quiero decir, que en el caso del ministro específicamente, digo... Y cuando lo cuestionan, porque estaba comprando campos en Paraguay, que en ese momento era un gran negocio, dice, sí, es como los que se compran un apartamento en Miami para dar dividendos, para tener ganancias y todo lo demás. Entonces digo, a mí, Fratti como tal, como persona, como político, y lo que han sido sus gestiones públicas, me merece cero de confianza. O sea, quiero decir, no tengo por qué confiar o desconfiar, pero quiero decir, si se desconfió de un lado, creo que también de este otro lado hay razones para pensar por qué fue tan rápido, por qué se anuncia justo el día de la muerte de Mujica. Hay una cantidad de preguntas para hacer de por qué se gestionó y por qué se decidió, desde el punto de vista de inversión o no inversión, agropecuario y todo lo demás. No lo voy a analizar porque yo de ese tema no entiendo. A mí, digamos, sobre... Sí, se habló del tema. Yo tengo algunos matices, de nuevo. Bueno, esta vez con Gabriel. Por eso. No, pero esta vez con Gabriel. La tertulia es para que haya matices y para que se discuta. Bien, para que se discuta con argumentos. A mí me parece que está bueno que el tema de fondo fuera si debe existir o no el Instituto de Colonización. Pero si el tema de fondo era ese, entonces el mecanismo no es una interpelación a un ministro ni 11 horas de debate. Presenten un proyecto.
O sea, presenten un proyecto que sea desmantelemos los que están a favor de desmantelar y discutamos sobre eso. Pero no estamos hablando de eso. Y un poco lo que dice Daniel, es ¿quién va a mirar 11 horas digo, yo lo he dicho y lo hemos hablado otras veces. A mí me encanta la política, sigo estas cosas, pero a la gente normal no tiene 11 horas para seguir una interpelación. Y además, el mismo, por ejemplo, por ponerlo a él de ejemplo, porque en este caso era él y porque además es particularmente bueno haciendo eso. Si el senador Da Silva puede poner su pensamiento en tweets de 280 caracteres, ¿por qué necesita hablar 2 horas como primera intervención? O sea, de verdad el mundo no existe más que hables 2 horas de primera intervención y después te contesten 3 horas y media y después así. Hagan las cosas un poco más sucintas. Deberían poder mantener los mismos niveles de profundidad con un poco menos de horas. Ahí lo que no hay una búsqueda de profundidad. Hay una búsqueda de que tenemos que hablar todos, tenemos que figuretear, hay un tema de discusión de poder. Yo cubrí parlamento y esas cosas las ves en los pasillos, ¿no? No es que estoy descubriendo América, ¿no? Eso. Y después, para abordar este final, también mi discusión es si de verdad, de nuevo, lo de colonización lo separo porque para mí, más allá de que puede ser un tema interesante, la estrategia no era adecuada. Para mí el país tiene un montón de otros problemas. Yo no sé si hubiera elegido dedicarle 11 horas a esto. Me preocupa que siga ocupando el espacio que está ocupando en la agenda informativa el tema. Hago mea culpa como periodista, pero también creo que si el sistema político no habla de otra cosa, es medio difícil, ¿no? No sé si le cambia la vida a la gente. $32 millones es un montón de plata para algunas cosas, para otras es nada. Entonces también me parece como que es una discusión. Y me deprimí, con eso termino, confieso que me deprimió horriblemente el tema de la comisión investigadora. Que además, encima, había unos dibujitos animados que yo miraba cuando era niña, que eran Pinky y Cerebro, que todas las veces trataban de conquistar haremos todas las noches intentar conquistar el mundo. La estrategia fue medio Pinky Cerebro, porque se nos ocurrió una idea brillante que es, al Partido Colorado, a una facción del Partido Colorado se le ocurre la idea brillante de arrinconar al Frente Amplio en diputados y no hace la mínima, que es preguntarle a la otra facción del Partido Colorado. Entonces arma una estrategia brillante que le explota en la cara y termina dejando una vez más sobre la mesa que el Partido Colorado tiene una división interna que no está pudiendo gestionar. Entonces, al final, tampoco le terminó de salir bien la estrategia brillante. O sea que, encima de todo, me deprimí. La estrategia o la jugada de continuar con el tema en la Cámara de Representantes, en principio tiene sentido, ¿no? Desde el punto de vista político. No era poco inteligente, estaba bien. Tiene sentido en la medida que en el Senado el Frente Amplio tiene mayoría. O sea que la interpelación de ayer estaba visto, se sabía, no iba a conducir a ningún lado. No iba a tener ningún resultado potente para la oposición. Al revés, seguramente se iba a votar una moción en la que se declaraba que las explicaciones del ministro habían sido satisfactorias. No llegó a ocurrir, pero eso era lo que iba a pasar. Entonces, hacer un segundo capítulo, un segundo acto en diputados es interesante como juego político, porque ahí, en principio, la oposición, si suma todos los votos, incluidos los de Identidad Soberana, puede conformar la comisión investigadora y puede entonces construir un escenario donde continuar con la discusión y eventualmente después llegar a conclusiones serias con respecto a la compra, ¿no? Eso, digamos, la verdad que no lo habíamos pensado, cuando se anunció que la interpelación era en la Cámara Alta, fue un poco desconcertante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ahí? Donde la oposición no tiene mayoría. Bueno, no, pero ahí están Sebastián Da Silva y Pedro Bordaberry, que fueron los líderes de la crítica, ¿no? Claro. Entonces, pudieron exponer. Después venía esta otra parte. Pero lo curioso es que esta otra parte no se coordinó, en el caso del Partido Colorado, no se coordinó con Unir para Crecer, el sector de Andrés Ojeda, ¿no? Por lo cual, quienes inventaron esta idea, por eso digo que me hace acordar del dibujito, porque tenían ideas brillantes y después la concreción fallaban, tuvieron la idea y en la entrevista, hace un rato estuvo el diputado Juan Martín Jorge acá y la mitad de la entrevista terminó hablando de los problemas que tiene el Partido Colorado. Yo dudo que la estrategia haya sido hablar de eso, sino que entiendo tenían la intención de hablar de los problemas que tiene el Frente Amplio. Y justamente porque esa dificultad para gestionar, hay una nota en búsqueda también sobre el tema, terminás hablando otra vez de algo que supongo que los colorados no tienen ganas de hablar. Sí, porque el diputado Felipe Esquipani, de Unir para Crecer, termina diciendo en esta nota que tú citabas, que que van a ver si votan en la comisión investigadora, ¿no? Claro. Que no les gustó no estar avisados, no les gustó que esto fuera una sorpresa de ayer. Bueno, bienvenido al Parlamento que tenemos y que elegimos los uruguayos, ¿no? Con sus pros y contras, con sus mayorías y minorías, y es lo que nos dimos los uruguayos y es lo que obliga al Frente Amplio, incluso ese diputado
tan sensato que cada vez que lo escucho digo que bien que habla, que es Valdomir, ha dicho, o sea, el Frente Amplio todavía no se dio cuenta que en diputados no tenemos mayoría y que tenemos que sentarnos a negociar. Entonces, claramente lo que quedó evidenciado ayer es que la ausencia de articuladores, incluso adentro de los partidos de oposición, es grandísima, ¿no? Articuladores entre el Frente Amplio y el holograma de la coalición republicana, porque yo no sé si existe la coalición republicana más, brillan por su ausencia y terminan generando este Uruguay dividido en dos, ¿no? Que debido tal vez a la escasa capacidad argumentativa de unos y otros, de tirios y troyanos, terminan siendo mucho más efectistas las provocaciones adredes, como la que hizo Nicolás Olivera, y los insultos equivocados que hizo Sebastián da Silva. Yo creo que pierden todos. La verdad, no creo que gane nadie acá. Creo que pierde el Parlamento, pierde el sistema político, pierde la credibilidad de los partidos. Y la verdad que la anécdota me deja preocupado, ¿no? Porque la ausencia de interlocutores que permitan articular negociaciones o conversaciones o discusiones o debates de una forma razonable por el bien del Uruguay, brilla por su ausencia, y el electorado, que muchas veces se lo subestima en el Parlamento, ¿no? Porque se generan microburbujas donde parece que la vida o la muerte del Uruguay pasa por ahí. El Uruguay está mirando, y yo creo que lo que devuelve ese espejo es negativo para el sistema político, y me da mucha pena. Ya seguimos. En unos minutos nada más volvemos a la tertulia. Continuamos con temas políticos de otro tipo también de esta semana en el Parlamento.